podéis echar un vistazo hoy con las redes. Esa información que antes era más difícil, había que ir a las ferias o llamar por teléfono, todo es más sencillo. Entonces tiene una página web muy bonita donde aparecen autores, algunos vascos, autores con una voz diferente, una voz poética, y creo que está haciendo una labor importante en el mundo de la edición y la literatura y la poesía. Ya sabéis que yo valoro mucho el trabajo de los editores. Todo comienza con el autor, en este caso la autora, pero si no existieran editores, bueno, ya que estamos hablando de minuto de cortesía, apagad los móviles, que nadie se ponga nervioso o nerviosa, ¿de acuerdo? Y si vuelve a sonar, que responda con el público por delante, o que salga afuera si es una llamada importante y que lo haga con mucha naturalidad. Vuelvo al tema de la edición. Es muy importante que existan proyectos editoriales, generalmente son periféricos, Bajamar, Asturias, y con tiempo suelen cobrar mucha importancia. Dan espacio, dan comunicación, confrontan ideas, confrontan estéticas, y lo más importante es que ponen o nos relacionan a los poetas, a los escritores, a los agentes literarios, a los críticos, a los periodistas, a los editores, a aquellos que están interesados con el mundo de la escritura y de la edición, ¿no? Y bueno, Catarina ha publicado un libro más para rostros diversos en Bajamar Ediciones. Y yo, para no extenderme demasiado, voy a leer la biografía de Solapa. Los libros tienen su juego, hay una biografía de Solapa, y no voy a hablar tanto de una Catarina que quizá conozco yo, y me voy a referir más a la poeta que ella ha querido presentarse como tal. Entonces dice que nace en Medellín, ya sabéis que Medellín está en Colombia, ahora es una ciudad que está en moda, y que fue promotora o es promotora de lectura y escritora. Realizó estudios de licenciatura en literatura y es filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia. Ellos lo dicen así. Es Antioquia, sí. Trabajó con las bibliotecas móviles de Medellín, donde impartió talleres en los barrios populares y zonas rurales. Esto fue hasta el 2004. Fue editora del programa Palabras Rodantes, proyecto cultural del Metro Medellín, y con Fama, del 2006 al 2011. Este fue un proyecto importante, el mundo de ediciones. Quizá luego lo expliqué ya, pero yo os puedo adelantar que es editar libritos con un formato pequeño para que la gente lo pueda leer gratis en el Metro Medellín, porque muchas veces el público o los usuarios, o las personas usuarias, como se suele decir ahora, del Metro Medellín, pues no acceden tan directamente a la cultura, y entonces ellas, Catalina y su equipo, llevaron los libros al Metro Medellín, que eso fue importante. Bueno, en 2015 viene al País Vasco, dirige el Club de Lectura y Literatura Latinoamericana en la Biblioteca de Boalde y el taller de escritura creativa en las AFES. Eso luego en el turno de preguntas, si quiere, lo va a explicar. Y ha publicado los poemarios Hasta que desaparezca el nombre y también Música Sueña. Este es el tercero, para rostros diversos. Y entonces la primera pregunta es inevitable. ¿Qué relación puede tener este nuevo libro con los anteriores? O si nos quiere explicar un poquito qué es Rostros Diversos. Sí, es verdad que luego la contratapa, aquí, en la parte de atrás del libro, está muy bien explicado. Pero es bueno también que la autora lo explique con sus propias palabras. Esa sería, por ejemplo, la primera pregunta para romper el hielo. A los que habéis llegado tarde, bueno, no habéis sido puntuales, como se suele decir, bienvenidos también. Coger el tiempo necesario para ponernos cómodos y comenzamos con la protagonista, que es Catarina Arces. Cuando quieras, explícanos, por ejemplo, con la biografía, este libro, qué es y cómo se entronca, si se entronca, con los dos libros anteriores. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Hay rostros muy amados para mí. Y de verdad que me emociona mucho pues, tenerlos acá. El libro sí que está relacionado con anteriores. Yo creo que pues, cuando uno está buscando una voz o cuando uno quiere reflejar ese mundo interior, necesariamente la obra se va comunicando una con otra. El primero que publiqué fue Hasta que desaparezca el nombre. Sin embargo, no es realmente el primero que escribí. Incluso puedo, si no me traiciona la memoria, este estaba antes, el de los rostros diversos, solo que es un libro que se ha ido construyendo con el tiempo y al que le he ido agregando algunos poemas. Incluso hay algunos ya de mi experiencia y en el que ya se incluyen rostros de Vitoria con la gente que he interactuado acá. Creo que en todos hay música, así como en el de Música Sueña, que ese sí es el primero.
que es un libro que yo lo llamo como una transición entre la adolescencia, la juventud y la madurez, y lo considero como una especie de banda sonora de mi vida hasta cierto punto. Pero la banda sonora continúa también aquí con estos rostros diversos. Para quienes adquieran el libro o lo lean, se van a dar cuenta que incluye una canción también. Entonces sí hay conexión. Quería agregar algo de la colección, pero bueno, también lo puede decir nuestro editor que quisiera que hablara de eso, de la colección Allende los Mares, que es bien bonito porque es la unión, por lo que entiendo, de estas tierras con esa otra que está al otro lado, que es de la que yo vengo. Muy bien, bueno, luego te voy a preguntar sobre la música, los libros, y también la música que escuchas quizá en casa o en otros lugares, pero ya me voy a referir un poquito al libro para rostros diversos. Entonces son 61 poemas, son poemas largos, narrativos, mezcla muy bien lo lírico con lo narrativo. También hay un vocativo que se distingue, a veces es el tú, otras veces es el vos, ya le iré preguntando sobre otras cosas. Pero lo que me llama del índice especialmente es que señalas con caja alta, con mayúscula, frente a la caja baja o la minúscula, 4 poemas, los tengo apuntados aquí. Son Canción, no has mencionado tú quizá esa carta, Humildad y Última carta. ¿Por qué esta señalización? ¿Quieres que a través del índice el lector o la lectora vea un anclaje diferente o que le dé más importancia a esos poemas frente a otros? Generalmente los índices son, como yo digo, ciegos, pero a veces dan también las claves de un libro. Y aquí hay una clave que puede pasar desaparecida y a mí me ha llamado la atención. ¿Nos quieres explicar eso? Si hay una señalización especial, si hay un encaje determinado para que igual el lector se fije más en esos poemas que en otros. Los poemas, para mí son como cartas poemas que regalo o que doy a esos diversos rostros a quienes van dirigidos, no llevaban título, todos van numerados excepto los que menciona Kepa, y la idea también para mí era que quienes me conocen quizás aceptaran el reto de buscarse en el libro. Hay algunas personas que están ahí que se pueden encontrar, y estos otros son más generales, no van dirigidos específicamente a una persona, aunque normalmente el poema ya luego cuando se publica pues se intenta uno que sea un texto universal, pero estos 4 que mencionas son, digamos, unas reflexiones en las que yo quiero que se involucren todos. Entonces es una canción, es esa humildad, que es una palabra que yo creo que alguno, si en algún momento lo leemos, se va a dar cuenta de qué va. Y esa carta y última carta. Y esa carta y última carta. ¿No? Sí, eso es la última carta, que también es para todos y es la que cierra ese ciclo de escritura. Muy bien. Bueno, podéis preguntar lo que queráis. Voy a preguntar sobre el yo de este libro de los poetas. Sabéis que el yo es muy importante, marca el territorio, el terreno. También es verdad que a veces el lector o la lectora se suele confundir, piensa que el yo siempre es biográfico, puede haber también una tercera persona o un camuflaje del yo. Pero aquí hay un yo muy sentido y además está relacionado con los pensamientos diversos, que juegas muchas veces con las palabras, o con las preguntas que aparecen dirigidas a una misma, en este caso a uno mismo, al autor o la autora, y a los demás. ¿Esas preguntas quedan ahí, en suspenso, o has encontrado la respuesta? O precisamente quizá todo el libro sea la respuesta en sí. ¿Podrías hablarnos de esto, del juego de las preguntas, del yo que delimita y especialmente la configuración del libro para responderte a ti sobre las preguntas que uno mismo se hace, ¿no? La voz poética se hace, pero el trasunto de esa voz inevitablemente parece que eres tú. ¿Eres tú? Y tantas preguntas en una. Bueno, soy yo, realmente soy yo. Hay gente que dice que no, hay gente que dice eres tú y te dice no, no es otro. Yo siempre he creído, y quienes han sido mis alumnos o alumnas lo saben, que apuesto y casi que puedo asegurar que en buena medida todo lo que escribimos obviamente está relacionado con nuestras experiencias. Es muy difícil hablar de lo que no hemos vivido, de lo que no hemos experimentado. A no ser pues que sea un proyecto en el que yo me meta e investigue, y aunque no sea experto, pues puedo llegar a conocerlo. Pero aquí evidentemente estoy yo, está buena parte de mis experiencias, pero también en algún momento obviamente
se mete la fantasía, se mete otra voz, incluso pongo conversaciones. Hay un juego ahí con las itálicas, con las cursivas, y esas son frases que recuerdo de otras personas, es una especie de diálogo con el otro. Y al final, pues el juego es ese, que pueden convertirse en un diálogo con el lector. Por eso también considero que está escrito en segunda persona. Estoy hablando constantemente con esos rostros a los que directamente les doy el escrito, pero estoy hablando también con el lector. Y las preguntas salen de mí y salen directamente al lector, que puede que encuentre las respuestas. Dicen que cuando uno hace una pregunta ya sabe la respuesta. Es muy probable que así sea. O que mi respuesta no sea la misma que cada uno vaya a encontrar. Digamos que la respuesta es la interpretación que hace el lector o la lectora. Bueno, has mencionado la palabra tiempo. Yo creo que es un libro maduro, escrito con calma. Yo suelo decir que todos los buenos libros terminan publicándose, pues hay que perseverar, hay que insistir, hay que enviar a los editores, hay que relacionarse, hay que hablar de ello. Y en ese tiempo hablas con el recuerdo del pasado. Inevitablemente las preguntas son muy directas, apelan al presente, pocas veces se intuye el futuro, pero se ve que hay poemas con un paisaje como puede ser el de Colombia, o si me permites el de Medellín, y finalmente en el libro aparecen algunos poemas que yo considero que tienen un paisaje vasco, o un paisaje más de Cantábrico del norte de España. La pregunta es inevitable, ¿cuál es el tiempo de este libro? ¿Te ha costado mucho tiempo escribirlo? ¿Es un tiempo detenido de reflexión? ¿Solo ahora lo has podido publicar porque ahora tienes esa madurez que quizá antes no tenías? ¿O esa madurez que se enfrenta a la juventud, que es más osada, etcétera? En general, con lo que escribo no tengo afanes. Nunca he tenido afanes, nunca he querido, digamos, pelearme por eso de ser una escritora que publica desde joven, aunque los libros están escritos hace mucho tiempo o empezaron a escribirse hace mucho tiempo. Tampoco he tenido el afán de publicarlos. Apuesto por una voz, apuesto por una verdad y en esa apuesta creo que viene también la calma y sobre todo la convicción de que en algún momento, por el valor que yo misma les doy, tiene que salir a la luz, por supuesto. Entonces son libros del tiempo, de la calma, de la seguridad y tardo muchísimo, aunque es pequeño, pero yo creo que fácil puede haber 20 años de mi vida condensados en esas diferentes cartas a esas diferentes personas que han conformado mi historia. Muy bien. Bueno, en estos tiempos que corren, escuchar estas cosas son un poco extrañas, ¿no? La calma es fuerza, pero también la gente vive muy acelerada y en el mundo de la edición hay un ritmo que yo no sé si es apropiado, especialmente para los lectores que no pueden asumir todas las novedades y todos los libros interesantes que van publicando. Bueno, antes hemos mencionado la música, hemos mencionado el tiempo, los pensamientos. ¿Qué importancia tiene la música en tu obra? Y, por ejemplo, ¿qué música surge en este libro? Esto es importante, ¿no? Yo algunas veces les suelo preguntar a los colegas, ¿y este libro que has escrito, qué música escuchabas mientras escribías este libro? O este libro que te lleva al pasado, ¿qué música recuerdas con el pasado? ¿No? Esa música nos identifica. Y a veces también, los que trabajáis la memoria, basta que suene una canción y nos viene ya el episodio de nuestra juventud, los primeros enamoramientos, algunos veranos, o una música inevitable que surge y la relación con los padres o los amigos que no están, etc. Pero aquí hay una música importante. Entonces, dos preguntas. ¿Qué música surge con este libro y qué música escuchas tú cuando escribes, por ejemplo? Yo tengo una banda sonora en mi vida y las músicas han cambiado por épocas. Pues he tenido la época del rock latinoamericano, el rock inglés y norteamericano también, sobre todo pues los clásicos. También me gusta la música clásica, yo creo que el abanico es muy amplio, pues nombrarlos todos me parece bien difícil. Pero como anécdota sí quiero contar que cuando César me pidió la propuesta y yo recojo este libro que ya estaba ahí para empezar a pulirlo, sé que tardé más tiempo de lo que le había dicho a él que iba a tardar y me puse a escuchar la música del tiempo de esos poemas y no pude trabajar con ella.
fue imposible porque ya me removía, aparte de estar recordando esas cartas, esos rostros, esas personas, esos escenarios, lo que sucedía en ese momento, y aparte si le impregnaba la música del momento, pues es que me levantaba cada 5 minutos, me iba para el baño, buscaba otra cosa que hacer, me ponía muy nerviosa. Entonces dije, no, tengo que pensar que esto es pasado, que no voy a revivir de la misma manera las emociones que sentí en ese momento y voy a escoger otro tipo de música. Entonces me decanté más por música clásica. A mí me gusta mucho la música lenta, entonces escogí a Harold Wood, a Robert Fripp, cosas así, suavecitas, sin voces, todo muy, muy melódico para poder concentrarme, porque si no me era imposible. Bueno, es que las voces están en este libro. Las voces ya estaban Sí. ahí, sí, sí. Hay una presencia mujer, inevitable, pero hay una importancia del cuerpo. Y entonces también hay un cierto erotismo, aunque el erotismo lo trata con cierto pudor, pero hablas del cuerpo viejo y del cuerpo nuevo. El cuerpo se delimita a través de la voz. Esto es un juego muy bonito en la poesía. La voz poética dice, no ella. Aquí estoy yo, esta soy yo, mi poesía me delimita, me retrata. Pero a su vez, una vez que le retrata a ella, a la voz va retratando a los rostros diversos, a los demás. Nos puedes hablar de ese retrato y luego cómo alcanzas, cómo los delimitas a todos con diferentes vocativos. Cuando utilizas el vos, se puede decir que estás hablando con los amigos que fueron de Colombia, y cuando utilizas el tú, un vocativo más directo, se podría decir que quizá estás hablando con las personas que has conocido en el País Vasco. Entonces hay dos preguntas. Puedes responder primero a la de la presencia de la mujer y si quieres, luego más tarde a la del vocativo o el tú. Bueno, voy con la de la manera en la que me dirijo a esas personas o a esos rostros. Puede que en algún momento aparezca el vos y luego el tú y vuelva y aparezca el vos y así, y se vaya intercalando. Porque lo que hice fue no respetar cronológicamente esas cartas, sino que al final las desordené. Pero es cierto que el tú es una forma de un trato de cortesía que yo no solía usar hasta que vine a vivir acá. Porque en Medellín, en Colombia, se usa el vos, como en Argentina. Nosotros nos tratamos de vos. Y vos qué haces y qué vas a hacer, y vos si lo viste, vos hiciste esto, no sé qué. Entonces, era muy, muy nuestro. Además del usted, pero el usted aquí no está. Y cuando empecé a mirar estas cartas, a ver, no se usa, no se utiliza. se pone mucha distancia. A mí al principio me decían, pero no me trate de usted. Y yo les decía, pero es un usted con cariño. Es un usted cercano, no es un usted de distancia. Y bueno, respeté esas cartas que estaban escritas con el vos. Se las dejé ahí. Y ya muchas otras, pues aparece el tú. Pero también es cierto que en algunas de esas cartas escritas en Medellín también estaba el tú para ciertas escenas. ¿A qué obedece eso? No lo sé. Ahí sí habría que hacer otra investigación al respecto. Bueno, cuando los escribís lo sabéis, hay muchas veces que incluso con un orden y una planificación de un libro, finalmente el libro se descubre con los secretos que el mismo autor o la misma autora desconoce, ¿no? Bueno, hemos hablado un poquito, una primera parte. Yo creo que tenemos que ver o escuchar a la poeta con sus propios poemas. ¿Os parece bien? Una primera lectura. Los que habéis tenido la suerte de tener el libro, encontrarlo o comprarlo, indicas la página o el número de poemas que quieres leer. Léenos, por favor, 1 o 2 poemas y así vemos cuál es el tono de la autora cuando se enfrenta a sus propios libros, ¿no? En este caso hay, como digo yo, gustos para todos. A la gente le gusta igual una declamación, una sonoridad. A otros les gusta una lectura más tranquila, más solitaria. Pero yo creo que escuchar el pulso de la poesía, el primer pulso de la poesía viene de escuchar al autor o la autora. Entonces, elige alguno, por favor, y lee por favor, un poema. Pues estoy aquí como sin saber. Miramos el de la fecha, igual como está con números el 16, a ver qué dice. Ojalá no sea muy largo. No, no es tan largo. Es el poema 16 en la página 29.
Mi escritura es nocturna, avanza cuando la luz muere. Solo allí funciona después de lo vivido y gracias a esos ejercicios de la verdad que practico durante el día. También a las mentiras que son las tardes de dormir mientras camino, o las de la dispersión en el amor. Y no hablo de la noche que se junta con las mañanas, hablo de mi estado del alma en duda. Te hablo de la realidad que asoma en el declive de los días, cuando la sombra nos abraza en un descanso necesario, como esa suerte de útero donde crecemos a oscuras. Bueno, ya sabéis que cuando escuchamos a una poeta o un poeta o leemos un poema, no sé si lo soléis hacer, pero podéis preguntar al poema y entonces encontráis pues, vuestra propia interpretación, ¿no? Las palabras que utiliza el útero y nos llevan a un mundo. Bueno, me habías preguntado esto de la mujer, sí. Sí. Pues está ahí lo femenino. Pero ahora te voy a preguntar a raíz de este poema otra cosa, por ejemplo, que se me ocurre. Dices que tu escritura es nocturna, ¿no? Juego de las luces y las sombras, el sueño, la oscuridad, la realidad. Bueno, ¿esto es una licencia poética, se podría decir? O tal vez sea algo más. ¿Puedes explicarlo? ¿Por qué tu escritura es nocturna? ¿Quiere decir que escribes de noche? ¿O te adentras en el mundo del sueño? Bueno, es más literal de lo que parece. Cuando escribí esto, recuerdo que pues, tenía una vida muy ocupada en Medellín. Entonces, yo soy madre, era estudiante, trabajaba y solamente en las noches, mientras todo el mundo dormía, yo podía escribir por la multitud de oficios que tenía. Y eso se me convirtió como en una costumbre. Y también aquí de alguna manera digo que solo puedo escribir cuando he recogido todo lo del día. Entonces apenas tengo todas esas experiencias, apenas recojo lo que ha acontecido, es que puedo sentarme, pensar sobre ello y ahí es donde sale el texto a raíz de la experiencia. Muy bien. Y soy alguien que en las noches de hecho me cuesta mucho dormir por eso, porque estoy pensando, tengo una actividad mental muy inquieta. Muy bien. Bueno, también aparece en el libro el erotismo, un cuerpo, el deseo, pero aquí es cuidado. Yo no sé por qué, últimamente con el erotismo, especialmente en la poesía, pues hay un reflejo muy exhibicionista, que es válido, pero tú tienes un reflejo diferente, te remites al pudor. Entonces ese erotismo es producto de una reflexión, es cuidado o sencillamente es una constatación de lo vivido y tú no lo quieres reflejar más que a través de la intimidad. No le he puesto límites, eso sí que quede claro, no es que yo me limite a la hora de hablar de algo erótico o del sexo o del amor, es mi manera de ser, así es que lo reflejo, no tengo que forzarlo ni tengo que ocultar, sino que ha fluido de esa manera, no hay otra explicación. Muy bien. Bueno, podéis interrumpirnos, preguntar cualquier cosa, matizar. Esto es, como he dicho al principio, un conversatorio, no es un interrogatorio, pretendo que no lo sea, porque uno se acerca a los libros con mucha curiosidad, pero finalmente los libros le vencen, ¿no? No sé si os pasa a vosotros, pero cuando conocemos a un autor, una autora, al principio vemos el rostro del autor o la autora, pero si queréis hacer una gran lectura, tenemos que dejar la identidad de esa persona y trabajar como si fuera un cuerpo, como si fuera un cuerpo poético que nos da vida, ¿no? Entonces te he preguntado sobre el erotismo, el deseo, y me gustaría que me hablaras de 3 poemas que son muy largos, ligados al paisaje de Colombia y a tu biografía. He dicho que soy un poco curioso también, y esto no lo puedo obviar. Son Me llega una fotografía, creo que es la página 42, Te pienso con frecuencia y he conocido pocas personas. Este es muy largo, los 3 están muy juntos. Aquí hay un cuento, son poemas que cuentan, narran muy bien, aunque también de vez en cuando hay un reflejo lírico. Y me gustaría que quizás nos contaras algo de estos poemas y si pudieras, aunque son muy largos, nos leyeras un fragmento de alguno de ellos. Bueno, el poema es el 42, ¿no? El de la página 42. Eso el es. del Me llega una fotografía. Pues no sé, yo creo que lo podemos leer. Este lo podemos leer. A ver, que creo que veo mejor con esto. En la página 63. Me llega una fotografía y ese gesto simple me habla de las grandes diferencias entre nosotros. A veces, en la necedad de los porqués,
Me cuestionaba el haber desistido tan rápido de la familia que estábamos construyendo. Recordé que mi mayor queja era el egoísmo, tan presente en el carácter de la gente de mi tierra, idiosincrasia paisa, que suena tan mal en este poema como mal sonaba eso de quédate en casa, que ya eres madre, no tienes que estudiar, yo me ocupo de todo, no trabajes, no salgas, no hables con tus amigos. Y así regreso a la foto de esta tarde, cuando hace tantos años que me había ido de nuestra casa y preparaba mi viaje a otra tierra. Te dejé de regalo cosas que te gustaban porque me las habías pedido. Eran obras que quise, era el vínculo con un amigo ya muerto, pero no podía llevarlas conmigo. Renuncié a ellas de la misma manera en la que he renunciado a todo hasta quedar con nada. Pero nunca te las llevaste. Tampoco las cosas de nuestras hijas, ni sus camas, ni sus sillas, escritorios, nada. Después de 2 años y medio, compartes esa foto en la que alguien hace no sé qué con las cosas con las que eran mis cosas. No sé si a manera de burla o para que sintiera tristeza de lo que no pude traerme. ¿Acaso no te las llevaste? Y la respuesta fue una cara pensativa en un chat que ya no uso contigo. Hoy escribo una carta y tú sigues en silencio. Para mí, este es el pequeño ardor de una herida que por fin se cierra. A mi amigo lo llevo en el corazón y no necesito de sus objetos. Esas ya son solo cosas que no se usan, que no se necesitan, igual que tú para nosotras. Bueno, es parte de la biografía y también parte del memoria, uno vuelve a recordar. ¿Crees que especialmente estos poemas están ligados a tu memoria? Si es verdad que trabajas en la memoria, especialmente luego hay unos poemas relacionados con el País Vasco, cuando por ejemplo hay un poema que dices aunque ya no me recuerdes y hablas de relaciones afectivas. Es una relación afectiva diferente, también hay una tristeza, pero también aquí hay un duelo de la memoria que parece ser que es una relación que se rompe. Y bueno, también el sentido matérico que tiene todas las relaciones, ¿no? Parece una tontería, pero al final uno se va desnudo y el otro se queda con la alfombra, la cama, el armario. No sé si habéis visto muchas películas y habéis leído novelas de este tipo, pero no voy a preguntar aquí o no voy a decir eso, que levante la mano al que no lo ha pasado, pero a veces las relaciones afectivas se dirimen muchas veces por reflexiones abstractas y muchas veces yo suelo decir que es todo lo contrario. Fíjate en los detalles y verás quién es libre y finalmente quién se ha quedado con todo lo que no le sirve para nada. Para no entrar en temas de memorias afectivas donde aparece la juventud de la poeta, te voy a preguntar por esos poemas que a mí me gustan tanto con la memoria del País Vasco. Hay uno que se llama Aunque ya no me recuerdes. Es el poema 45, perdone que te interrumpa, porque como no tienen título, este es el poema 45 de la página 72. Bueno, yo me gustaría que lo leyeras y si puedes, que lo expliques, porque a veces tenemos la oportunidad que también el poeta, la poeta en este caso, Catalina García, nos puede explicar ese poema que se entiende muy bien, pero quizás si nos explica algún detalle nosotros podemos entender de otra manera. Bueno, pues este lo voy a leer y yo creo que va a ser el último porque es muy largo, para que también me puedan preguntar. Este, como dice Kepa, tiene que ver con mi llegada acá y con las actividades que realicé antes. Sí que es largo. Pero se lee fácil. Sí, cuando quieras, por favor. Aunque ya no me recuerdes, debo hablar de ti, porque es lo mismo que contar la forma en la que llegué a un país nuevo para cuidarte. Sé que mis motivos primero fueron otros, el amor, consolidar mi familia, un cambio. Pero uno y otro se parecen. La memoria es un misterio. Escoger de lo vivido solo algunas cosas que son las que damos por válidas, aunque no sean del todo ciertas. Cuidarte fue mi primer oficio en este país. Debes ocuparte de la casa, de una mujer mayor con Alzheimer y sorda. Entonces conocí a tus hijos, el día de la entrevista que compartí con una chica africana a la que le gané el trabajo, quizás porque mi color y mi español eran más claros. Así me llegaron las preguntas y las respuestas sobre una ventaja que tengo en esta sociedad, que va de moderna cuando los hechos demuestran lo contrario. El primer día no me hablaste, sino que me diste la aspiradora para que la pasara por toda la casa, excepto por tu cuarto, porque de él te ocupabas tú. Sin embargo, tu hijo, un borracho, luego lo supe, me pidió que lo limpiara cuando no te dieras cuenta. Tu cuarto, ahora que lo pienso, era un reflejo de lo que sucedía con tu cabeza. Estabas convencida de que lo limpiabas, pero no lo hacías,
y era yo quien entraba a escondidas a cambiarte las sábanas, a quitar el polvo, igual que tu mente que no iba nada bien, porque también te creías libre de equivocaciones y que la controlabas mientras confundías a tu hijo con el marido muerto. Yo nunca antes había trabajado en esto, que en Colombia se llama ser sirvienta. Así, con A al final, porque somos las mujeres las que ejercemos el oficio en las casas de las señoras adineradas de las ciudades. En mi casa también hubo una, pero era más una segunda madre y nos dejó para casarse. Pero esa es otra carta. Pensé en ese momento que había caído bajo, que el amor me dejaba sin piso y fue necesario borrar todo lo que creía de mí. En eso nos parecíamos. Para asegurarme de que nada cambiaba en mi interior, reflexioné sobre la escala de valores y las formas en las que calificamos a los demás por los trabajos que ejercen, cuando esto no mide la bondad de las almas. Imaginé que era capaz de mantener mi propia imagen y así lo hice. Pues supe que es más bajo quien no sabe cuidarse a sí mismo ni a los otros, porque los que ayudan, limpian, acompañan o escuchan con amor son la bondad que aún queda en la tierra. Aquí llego a esas mañanas o tardes cuando conversábamos y te contaba de dónde había venido, cuál era mi país, y no me lo creías porque no podías escuchar el acento de mi voz que me delataba. Me convertí con los meses en una amiga del pueblo a la que le pedías que recordara contigo las fiestas, a los chicos, el baile y los juegos. Me decía que no veías a tus padres desde hacía tiempo, pero sabías que estaban bien, y supe que habías olvidado también su muerte. Estas conversaciones las repetimos muchas veces. Igual que incontables fueron las tardes en las que antes de irme me pedías hacerte la promesa de regresar para hablar de nuestras cosas. Nunca inventé nada. Mis recuerdos se hicieron tuyos y los tuyos míos, aunque ya hubieses borrado a tus muertos y a veces también a tus hijos. No quiero contarte por qué renuncié. No voy a quebrar lo poco que queda de bello en esta historia. ¿Dónde estarás ahora? ¿A dónde habrán ido a parar tus sueños? ¿Dónde dormirá tu memoria? ¿Leerá alguien tu recuerdo? Tal vez esta carta sea la promesa de un libro, uno sobre el recuerdo, los hijos, los sueños, y el valor de las cosas y la esclavitud moderna. Muy bien, ¿quieres explicar algo de ese poema o sencillamente queda ahí? Porque la pregunta es inevitable, ¿quiénes son los protagonistas o las protagonistas de este libro? Yo creo que con los poemas que ha leído uno se puede hacer una idea, ¿no? Son esos rostros diversos que retratan a este poemario. Pero en sus versos nos dice, ya no hay protagonistas, tal vez sueño, tal vez música, no existe un abrazo invisible, pero luego existe, para la redundancia, una contradicción. Dice, pero yo te quiero escribir de un abrazo, ¿no? Quizás sea un abrazo invisible, una red invisible, el abrazo que une esos rostros diversos, pues los del pasado, tanto en Medellín, Colombia, tus amistades, tu familia, tus amores, tus amantes, los desaparecidos, los amigos, o aquí las personas que has conocido. ¿Crees que existe ese abrazo invisible que une a esos rostros diversos más que un espejo, como si fuera una red invisible? Sí. De hecho, el tenerlos en cuenta para escribir finalmente es un acto también de amor, ¿no? Es un gran abrazo que les doy, porque lo que estoy diciendo durante todo el libro también es, yo soy todos ellos y ellos están en mí. Inevitablemente la persona que soy ahora también se le debo a todas las experiencias vividas. Muy bien. Bueno, también aparece el presente, la lección. Hay un vínculo entre generaciones, entre la madre y el hijo. Yo suelo decir que la poesía es un relevo, que los autores, los poetas, somos un relevo de otros poetas que quizá no esté, que han desaparecido. Pero así como me mencionaba antes a los amores, tú hablas de los muertos, hombres, amistades y los desaparecidos. Pero me ha gustado un reflejo de esos desaparecidos, porque para ti muchas veces escribir es como borrar. Sé que no olvidas a los desaparecidos, pero trabajas con humildad el poemario. Quizá puedas leer ese poema que hemos hablado antes, Humildad, y ya damos paso a las preguntas del público, que espero que no sea tímido, que nos presentéis como el prototipo de los vascos y las vascas que nunca dicen ninguna pregunta, porque si no lo tengo que hacer yo, a mí no me importa. Pero ya he hablado bastante y creo que es bueno que vosotras y vosotros podáis decir algo, ¿no? Lee por favor el poema Humildad, porque finalmente habla del oficio,
y también habla de una labor que te compromete como escritora, que es la de profesora, etc. Y otra pregunta inevitable sería si, por ejemplo, esa experiencia te sirve de aprendizaje ya no solo como mujer, como persona, sino como escritora, ¿no? Aquí hay algún que otro alumno, Bueno, hay poetas, les podemos decía a hablar los con alumnos, tranquilidad. perdona, yo le decía a mis alumnos que era muy peligroso ser amigo o conocer a un escritor, porque cada cosa que sucede se puede convertir en material. Entonces, pero eso es muy bueno. Eso es lo que tiene, ¿no? Entonces yo creo que aquí ya alguno y alguna se dará cuenta que viene de una experiencia de clase. Humildad. Repartí algunas palabras entre mis alumnos, en trocitos de papel recortadas. Ella tomó humildad y habló de lo que significaba de las diferentes relaciones con otras palabras. Habló sin parar y para mí en algún momento. Humildad es una palabra horrible. Suena a estar sometido, a aguantar, así como las mujeres del pasado, las abuelas o mi madre. Un gran peso es tu nombre y aquella palabra. Un gran peso en el trato que me diste en los últimos días de ser tu profesora. Un gran misterio tus motivos. La humildad quedó después en el piso. Los demás también pasaron por encima. Hubo quien preguntó si podía tirarla en la papelera. Y esa tirita delgada de papel fue una señal para mí. La recogí para regalar a otro alumno o alumna que sí quisiera aprender y después cambié de oficio. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas. Como digo, os recomiendo que no seáis muy tímidos. Esto no es como la escuela, pero podemos hacer alguna que otra pregunta o algún comentario. Cuando queráis, por favor, no sé si hay un micrófono. Con micrófono mejor, os levantáis, decís el nombre, es el protocolo. Todos podéis saltar el protocolo también y hacéis las preguntas. Bueno, la primera la voy a hacer yo. La primera es la más difícil. Ya había hecho tanto. La primera, ¿no? Yo recuerdo que un autor muy conocido solía decir, bueno, la primera pregunta, Chena, más difícil, pasemos a la segunda. Entonces, yo voy de la primera, la segunda. O pasamos a la segunda, que la habían hecho. Es un poco comprometida esta pregunta, más allá del libro. No quiero que hables tanto de la literatura colombiana ni de la literatura española, porque esto nos daría mucho, y también es verdad que tenemos nuestros límites para conocer todo lo que acontece hoy en día. Pero, por ejemplo, la literatura de Medellín, que la conoces muy bien, los protagonistas de Medellín, aunque no aparezcan en este libro con la intención que tengo yo, y los protagonistas de la Vitoria de Gasteiz, de la ciudad, ¿no? Los escritores de aquí. ¿Notas alguna similitud, notas alguna relación en la manera de entender el oficio, de entender el mundo del libro, o son poesías diferentes y cada uno pues, va por un lado o por otro, ¿no? Y así quizá podemos calentar motores para preguntar de todo, ¿no? Pues eso da para un seminario completo sobre la literatura de aquí y de allá. Bueno, pensemos en las cosas que hay en común. En general creo que los procesos se parecen y los afanes también son muy parecidos. La sensación que tengo, no solo por ir a lo negativo, pero lo quiero decir es que cuesta mucho abrirse del pequeño núcleo, ¿no? Sucede en Medellín, sucede en las grandes ciudades, parece ser que se centra todo en la ciudad, en lo local, y es duro abrir esa coraza, abrirse a otros. Yo trabajé mucho tiempo en Colombia como promotora de lectura, en Medellín como promotora de lectura, y recuerdo que cuando hacíamos las presentaciones de los escritores locales y que se conocían por asociaciones o por grupos, estaban todos, pero cuando invitaba yo a uno de afuera, a alguien de otra ciudad, o incluso a algún profesor que tenía una propuesta interesante, entonces ahí ya no estaba nadie. Entonces creo que la falta, no sé, ahí tiene que haber una comunicación y tenemos que escucharnos más. Y eso sí lo encuentro en común tanto en Medellín como acá, pero creo que sucede no solo en la literatura, sino que en muchos gremios también. Tiene eso el arte, que se va cerrando en sí mismo, y cuesta mucho abrirse. ¿Y el lado positivo, por ejemplo, si puedes mencionar algo? Y el lado positivo, pues que el ejercicio de la escritura está y eso es muy válido. El que estemos escribiendo, el que estemos intentando publicar. Creo que falta un poco aterrizar sobre el proceso mismo de la publicación.
Entonces eso es un conocimiento en el que hay que ahondar. Pero en todo caso, el que se esté escribiendo, el que se esté creando arte, literatura, poesía, cuentos, ensayos, que haya un ejercicio cultural e intelectual, pues eso es supremamente valioso. Y de memoria, que para mí eso es bien importante. Bueno, aquí hay escritores que trabajan la memoria, que trabajan, ¿no? El diario, y eso es importante especialmente para una ciudad, porque finalmente también dan un retrato, nos cuentan cosas que nosotros no conocíamos o desconocíamos, ¿no? ¿Vas a hacer una pregunta, Pedro, por favor? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecerle al editor, me parece que lo conozco porque he visto su imagen en el chat. Me ha llegado hoy, lo pedí inmediatamente que nos diste la información, y me ha llegado hoy, le he dicho gracias porque voy a ir esta tarde con Catarina Kepa, y lo agradezco enormemente. Así que lo primero, gracias. Y aparte creo que es una edición fantástica, muy cuidada. También me gustaría saber la ilustración de la portada, a qué se debe y qué es lo que refleja. Pero bueno, quiero decir dos cosas. La primera, cuando has leído, porque no había tenido la oportunidad de leerlo, esta frase: la memoria es un misterio, escoger de lo vivido solo algunas cosas que son las que damos por válidas, aunque no sean del todo ciertas. Y os he visto a los dos, que fuisteis profesores míos en los dos cursos de autobiografía, reflejados en esto, o sea que estaréis completamente de acuerdo. Sí, bueno, los protagonistas ella que explica, ya yo estoy muy tranquilo. Bueno, lo hablábamos mucho, yo recuerdo algunas de las polémicas que teníamos en autobiografía, y realmente lo que queda reflejado es la verdad personal, y obviamente nuestra verdad personal está atravesada por lo que nosotros hemos considerado que es cierto en el momento en el que se vivieron los acontecimientos, y ya sabemos que cada uno interpreta las situaciones de diferente manera. Entonces es muy probable que uno esté hablando de algo en el que esté implicado también otra persona y te diga, pero eso no fue así, ¿no? Pero claro, es la visión del otro. Sin embargo, la apuesta de quien hace autobiografía o de quien escribe su historia o intenta reflejar pues, lo que le ha acontecido para formar la personalidad que tiene, agarra esas verdades propias y de eso se trata. En esa medida no es que sea mentira lo que dice, no, es su experiencia y la interpretación de lo que ha vivido. Sí. Y una segunda cosa, y esto es para los dos. Cuando alguien pone en un libro sus vivencias, su biografía, su experiencia, su intimidad, hasta cierto punto, ¿cómo llegáis a superar el pudor que supone que puede haber decenas o cientos o miles de lectores que accedan a esa intimidad tuya? ¿Se supera, no se supera? Ese paso a la edición es poner en el escaparate muchas de las cosas que considerabas personales e íntimas. ¿Cómo lleváis ese tema? Yo lo llevo muy tranquilo. Finalmente pienso que nos parecemos muchísimo. Somos semejantes, que es la palabra, y uno muchas veces cree que lo que le ocurre a uno no le ocurre a nadie más, y cuando tú abres tu historia, tus sentimientos, tus pensamientos, y vas con esa verdad, yo creo que empatizas más con el otro. Y muchas personas cuando leen este tipo de textos, que de verdad que sí son muy íntimos, pero seguramente encontrarán que ellos también están ahí, que compartimos esas mismas vivencias, alegrías, tristezas, decepciones, amor, pasión. Entonces no hay necesidad de ocultarlo. Y luego pienso que también esto, aunque parezca muy íntimo, muy personal, el libro también se convierte como en una especie de coraza y de protección, porque tú tienes también la justificación que dices, pues es literatura. Y ya está. Gracias. Hombre, si eres un escritor, te tienes que olvidar de ese pudor. Esto ya lo hemos hablado algunas veces, porque tuvimos esa discusión en clase. Sí, es verdad que depende del género. Si tú trabajas la narrativa puedes cambiar. Puedes ser tú, cambias el alter ego, incluso si pones una primera voz, pones la tercera voz, la novela es diferente. El ensayo es la argumentación. Vas argumentando sobre tus experiencias, pero también vas hablando de la vida, entra la política, etc.
En el cuento está la sorpresa, puede ser tú, y lo disimulas de una manera tranquila a través de un juego de tiempos y de voces. El problema está en la memoria, el problema está en el diario. Hace poco, bueno, he publicado un libro de memorias y mientras lo estaba leyendo, viendo las correcciones y las habíamos hecho bien, yo decía, diablos, qué osado es este tipo, pero sabía que el tipo era yo, sin más, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando lees una cosa del pasado, pues que ha sucedido igual en el 2019, tú también vuelves a recordar todo eso y el cuerpo también responde con las emociones. Pero si eres escritor o escritora, tienes que trabajar el pudor, como hemos hablado antes, por el erotismo, etc. Pero tú puedes hablar de todo tipo de cosas y de cuestiones sentimentales o no. Digamos que así como la política está muy limitada a las horas de la opinión, incluso la comunicación, aunque la gente no lo piense, la literatura es el espacio más libre de las artes. Y dentro de lo que cabe, si estamos relacionando arte y política, el poeta o la poeta es el mayor peligro para los gobiernos. O sea que animarlos a ser libres. Sí, sí, si estamos pensando en esto no lo puedo decir, o es mejor que no nombre eso, pues no escribimos. O no hacemos música. Perdón, aquí hay una cosa que se llama micrófono y es mejor porque... Hay muchos periodistas latinoamericanos, de novela negra, por ejemplo, que escriben, empiezan por el periodismo y acaban por ser novelistas de novela negra, policíaca, porque así pueden expresarlo en tercera persona, la situación política, sociopolítica, ¿no? Y está muy bien lo que apuntas, Mariasmo, porque la novela negra latinoamericana está muy relacionada con el tema político y la historia de los diferentes gobiernos, las dictaduras y demás. Entonces, claro, si lo dices y te metes de frente contra una institución o contra un partido o un gobierno, pues Latinoamérica ya sabemos que en ese sentido no respeta mucho la vida y corres muchísimos riesgos y se puede uno escudar con lo literario, ¿no? Ponerle otro nombre al susodicho o a la persona de la que quiero hablar y se cuentan esas realidades. Y son muy valiosas porque también, finalmente, aunque parezcan literatura, se convierten luego en memoria histórica. Y crítica política. Y O sea crítica que política, sí. la novela negra europea pues adolece muchas veces de crítica política, ¿no? Pero bueno, esos son reflejos de maneras de entender la literatura y también cómo influye el paisaje en la literatura de cada uno, ¿no? Luego quería hacer otra pregunta, si Sí, nos importa, claro. que la relación, ¿qué diferencia hay entre la literatura, bueno, por ejemplo, la poesía latina y la española, por ejemplo? ¿Los temas son más materiales aquí en España o más amorosos allí en cuanto a la temática? A ver, eso tiene como diferentes aristas esa respuesta. Pero ¿a qué voy? Yo creo que depende del poeta o del escritor. Porque es cierto que en Latinoamérica hay una corriente de poesía muy ligada como al simbolismo, modernismo, que se quedó como en esa cosa de que es una mezcla modernismo, simbolismo y está muy cargada de adorno y hay mucho de eso. Pero hay una corriente que se va más a la poesía más narrativa, más de la experiencia, y sé que también aquí ha sucedido eso. Entonces, el asunto es cómo considera cada poeta que es la poesía. Hay quienes dicen, yo prefiero que esté bien escrita, que diga palabras bonitas, aunque al final no se entienda de lo que se está hablando. Y hay otros que le apuestan a una verdad, ¿no? A una búsqueda personal y a una voz propia. Y finalmente, lo que sobresale es la voz propia. Pero claro, hay muchas maneras de escribir. No estoy diciendo que solamente lo que no usa mucho adjetivo, mucho adorno sea la verdadera poesía. Hay poesía hermética muy buena, hay la poesía también como más espiritual, que es buenísima. Entonces, cada género tiene su fuerza. Pero bueno, y diferencias, no sé. Al final creo que ya estamos tan comunicados que esas diferencias se diluyen muchísimo. Pero el editor que ahora está publicando autores latinoamericanos y de acá creo que también tiene mayor panorama al respecto, que podría darnos alguna luz sobre el tema.
Sobre Me todo... parece que no quiere hablar, ¿eh? Sí, sí, va a hablar. Sí, va a Voy a hablar. Sobre todo la colección Allende los Mares, que sea como un puente entre España y Latinoamérica, porque es una manera de estar cada uno más cerca y es una manera también de ver las distintas panorámicas de cada autor y cada autora. Entonces por eso lo hicimos, ¿no? Es fundamentalmente, para estar más cerca entre todos. Sí, y yo creo que ahora, como es tan fácil leer autores latinoamericanos y en Latinoamérica también la literatura europea ha entrado con tanta fuerza, entonces pienso que esos temas también se van diluyendo. Pero es cierto que hay ciertas marcas muy fuertes, como lo que decíamos ahora, lo político, lo económico también tiene mucho que ver, el asunto de cómo se entiende el papel del hombre y la mujer podría también estar reflejado allí. La realidad indudablemente se proyecta en la obra. Bueno, vamos bien de tiempo. Otra pregunta, por favor. Estamos muy bien, muy bien. Conversemos. Bueno, pues hola Catalina, hola Pepa. Yo quería decir que este libro, que lo he adquirido pensando que me iba a encontrar lo que creo que me voy a encontrar ahora al verlo, que es ya no solo tu testimonio, sino también tu manifiesto, porque lo que conozco de ti, que eres una persona tan serena como franca y que investiga mucho y que hace mucha introspección, y creo que eso nos puede venir muy bien a todos tus lectores. Todo ese recorrido ya no intelectual, sino intelectivo, de reflexión serena y sincera sobre ti misma y tus mundos, porque son varios tus mundos. Entonces, bueno, aparte la edición es muy bonita, es muy cuidada y bueno, pues eso, que enhorabuena y que vamos a leer y seguro que a recibir pues un mensaje muy entrañable e importante. Y decir también que este señor que ha hablado tiene una voz preciosa. Pedro. Pedro es un fenómeno. Hola Catalina, enhorabuena. Hola, gracias, Tomás. Yo quería preguntarte, porque estoy de acuerdo con lo que decía Ángela, de que se nota, otros poemas que he leído tuyos antes, de que se nota mucho esa reflexión, que son poemas como muy reflexivos, pero a la vez los leo y son muy naturales, o sea, fluyen muy bien. No sé, quería preguntarte por la musicalidad, el ritmo, qué peso le das tú como poeta. ¿Y qué tipo de poeta eres respecto a eso? Si eres, digamos que te sale así de manera natural, fluye así tu pensamiento poético y musical, o los trabajas mucho a posteriori para que queden así de naturales. No sé si me explico. Sí, te explicas. Bueno, yo tengo un proceso. Empieza la escritura nocturna, precisamente resultado de esas reflexiones de lo que ha pasado en el día, de la cantidad de cosas a las que les he estado dando vueltas. Y tengo como varios frentes abiertos de reflexión. Estoy tratando de resolver varios asuntos al mismo tiempo. Entonces voy encaminando cada cosa como por su sitio. Y dejo que salga lo primero. Muchas veces son en prosa. Normalmente me sale mucho, lo suelto, sale en prosa y luego le empiezo a dar esa música. Y claro, influye la música que escucho, porque como que también al ir separando las palabras van llevando esa cadencia de eso también que se me va metiendo. No les cambio, en gran medida no varían, obviamente los corrijo y los dejo reposar. Eso sí tienen, les doy mucho tiempo de reposo. No, lo dije desde el principio, no tengo ningún afán para que salgan, para publicarlos, para que los conozcan. Están ahí, luego con tiempo pueden pasar años. Y yo digo, tengo aquí, porque los tengo las carpetas y esta era una carpeta para rostros diversos y empecé a construirlo. Hay otros más y ya los miro, les voy dando forma, ya les empiezo a trabajar como poema, pero tienen eso del reposo.
Tienen el asunto como del vino también, como dejar que vaya el tiempo, que vaya madurando. Y desecho mucho. No todo lo que escribo sale. Tiro cantidad de cosas. Y hay mucho, eso sí, en papel. Escribo mucho en papel también. Tengo cantidad de libretas que yo no sé eso cuándo será. Sí, sí. Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí. Yo quería hacer Espera, una por favor, pregunta. el micrófono. Sí, nos conocemos ya de hace años y una cosa que me ha sorprendido es que cuando leo tus poemas y luego te escucho recitar, parece que por un lado va el poema y por otro lado va tu recitado. Es decir, ¿en qué te fijas a la hora de versificar? Has dicho una cosa que creo que me ha dado una pista, que empiezas por prosa. Porque es que cuando recitas parece que te fijas más en la sintaxis, mientras luego hablas en el verso con musicalidad. Entonces un poquitín, a veces digo, no sé por dónde tiran los versos o cómo lo haces. Pues mira, yo creo que es porque le huyo a... Nunca me ha gustado, y eso lo siento muchísimo, pero no me gusta cuando se cambia la voz, cuando se le pone como demasiado, que en Medellín, en los recitales, se exageraba demasiado y no sé qué, y le daban y era más que el actuar, y a mí me importa es el texto. No me importa la actuación, sino que intento que lleven la música, que es mi música, que es muy distinta a la del escenario, porque finalmente soy yo. No estoy buscando recitar. Yo creo que en esencia es eso. Bueno, si hay alguna última pregunta, podemos tener todavía un margen de tiempo. Sí. Bueno, si no, también lo vamos a acabar aquí, por lo menos lo que es el coloquio. Os doy las gracias por vuestra presencia.